Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Verdaguer, soy uno de los docentes a cargo de este curso. Hoy me acompaña Matías Tau y la otra docente es María Verónica Dillon, que es licenciada en comunicación, que hoy no nos puede acompañar, lamentablemente. Así que bueno, la idea nuestra es exponer estos temas que están planteados en el programa y la idea es que podamos hacer un curso dinámico, que ustedes también puedan opinar. Máxime que el curso es de redacción, taller de redacción de sentencias. Obviamente, desde lo virtual no podríamos hacer, es un límite en cuanto al desempeño, a la actividad interactiva que podemos hacer. Entonces hemos pensado un curso que sea participativo en el esquema en el cual estamos operando. Así que, bueno, les agradezco la participación que se hayan anotado y bueno, esperemos que sea del interés de ustedes. Bueno, nosotros vamos a comenzar pensando cómo se elabora una sentencia judicial. Obviamente, nosotros sabemos que la sentencia tenemos que verla de dos puntos de vista. Se ve bien el PowerPoint, ¿no? Sí. Bien. Nosotros tenemos que ver la sentencia de dos puntos de vista. Uno, digamos, la sentencia judicial como acto jurisdiccional, como acto procedimental, siempre la que dicta el juez de primera instancia, y la sentencia judicial que es la que pone fin al conflicto, luego de agotadas las instancias de revisión, ¿no? La llamada sentencia ejecutoriada, que esa sentencia que pone fin al conflicto suele ser la sumatoria de más de una sentencia, no se identifica como un acto procedimental, sino con el fallo de primera instancia, el de la Cámara y eventualmente la Corte si las partes han logrado acceder a instancias superiores de revisión. Y uno lo que puede decir es que el conflicto se presenta en la demanda, es el actor el que presenta la demanda, porque todos sabemos que el actor es quien tiene la disponibilidad del proceso, eh, y él es el que presenta los términos del conflicto, y esos términos son los que van a limitar también de algún modo la contestación que hace el demandado cuando contesta la demanda. Y el juez, en la sentencia definitiva, resuelve el conflicto. Y este embudo, que está un poco en la filmina, representa de algún modo la preclusión, ¿no? Digamos, es decir, siempre el debate supuestamente se va limitando, ciñendo, y a medida que avanza, las cuestiones a resolver son menores, ¿no? Por eso todos sabemos que los poderes, eventualmente, de la Cámara siempre están limitadas al agravio, no a la revisión in totum de lo que el juez decidió. Y si uno lo mira como un acto procesal, la sentencia tiene una estructura bien delineada, bien definida. Por un lado, los resultandos, por otro, los considerandos y la parte dispositiva, que es el fallo en la cual el juez define si admite o rechaza la pretensión. Yo siempre digo que, de algún modo, la síntesis del proceso es si la pretensión progresa o no progresa. Esa es la síntesis máxima del conflicto. El conflicto lo origina una pretensión insatisfecha. Y si uno se preguntara por los resultandos, eh, todos sabemos que el juez o la juez lo que hace en los resultados es resumir la postura de las partes. ¿Sí? Resumir la postura de las partes. Claro que eh, la pregunta es si nos podríamos preguntar, ¿no? Digamos, ya reflexionando sobre la tarea de redacción de una sentencia, cómo el juez debe resumir las palabras de las partes, cómo debe resumir la postura de las partes. Una pregunta sería, ¿el juez estará obligado a utilizar las mismas palabras que las partes? ¿O puede en su lenguaje, digamos, en un discurso indirecto, hacer una reseña de lo que él entiende que es más relevante de lo que de lo que las partes plantearon? Sería interesante que, si tuviéramos tiempo, podríamos ver distintos supuestos en los cuales los jueces, ¿por qué los jueces cuando hacen los resultandos, por ejemplo, en algunos casos ponen comillas y en otros no? ¿Qué significa que un juez, cuando, digamos, en un resultando, coloque comillas? Si esto es un simple recurso visual, estético del resultando, o si hay alguna implicancia
comunicacional en esas comillas. Y la segunda pregunta es si el juez podría prescindir de algún planteo que lo considera ajeno a la cuestión. Y si nosotros, digamos, eh, aceptamos que sí, que el juez puede prescindir de algún planteo, digamos, la idea de objetividad propia del resultando, de esta faceta de la sentencia, se va desdibujando, porque es un juez que reformula lo que las partes dijeron, que puede que en algún caso opte por citar directamente lo que las partes expresaron, utilizando las palabras exactas y colocando las comillas como señalando que no son palabras de él, sino que son palabras de las partes. Un juez que quita temas, saca temas, porque no le parecen relevantes, porque obviamente ese juez que está armando los resultados es el juez que luego va a retomar los temas en los considerandos para hacer el análisis jurídico, digamos, para digamos, digamos, comparar, cotejar esas postulaciones con el ordenamiento positivo y con la prueba producida. Y la pregunta es, ¿el juez adelanta opinión cuando hace todo esto? Yo creo que el juez siempre vive resolviendo, ¿no? Acá es un primer mito que tenemos que desterrar, ¿no? Yo cuando comencé a trabajar en tribunales, hace muchos años, no lo voy a decir para no asustar a los jóvenes, al juez no se lo molestaba. ¿Por qué no se lo molestaba? Porque el juez estaba sacando sentencias, ¿no? Me parecía que el juez solo, digamos, comenzaba a resolver cuando comenzaba a dictar sentencias. Y hoy en realidad tenemos un poco que repensar la actividad desde otro lugar, ¿no? Digamos, cuando un juez en una audiencia preliminar selecciona pruebas o dice, esto no me interesa, este tema no me interesa. Si el juez dice, este tema no me interesa porque él tiene claro cuáles son las normas jurídicas que se aplican al caso. Y lo que no le interesa son hechos que no tienen ninguna relevancia en esas normas que él va a aplicar para resolver la controversia. Desde ahí ya el juez está resolviendo. Y obviamente, en los resultandos, cuando el juez resume la postura de las partes, no está obligado a poner todo lo que las partes pusieron, pero sí a justificar su decisión. Y seguramente las omisiones o las omisiones que el juez incurre en el resultando tienen que tener una justificación después en los considerandos. Quiere decir que esta parte, esta presentación, digamos, la actividad, digamos, de juzgar, que nosotros creemos que está exclusivamente en la sentencia, no es tan así. También la encontramos en los resultados. A mí me ha pasado, porque yo soy juez de primera instancia, y cómo el lenguaje también nos habla, ¿no? Es un tema que pues, ustedes vieron un lenguaje con la doctora Cucato, acá vamos a retomarlo, porque, digamos, eh, Verónica es licenciada en comunicación y tiene maestría en lingüística y se aboca al tema del lenguaje. Digamos, nosotros somos hablados por las palabras, ¿no? Digamos, yo hoy tengo un esquema de clase, obviamente, es decir, no vengo a improvisar, tengo un esquema de exposición, pero luego lo que voy a decir también tiene que ver con un devenir de la dinámica propia de la clase, en el cual yo no domino por completo lo que expreso. Y a los jueces les pasa lo mismo cuando dictan sentencias, ¿no? Entonces, de repente, a veces yo pongo comillas y ¿por qué las puse, no? Y yo, por ejemplo, cuando no entiendo mucho lo que el abogado quiere decir, le pongo comillas, ¿no? Como si, bueno, esto no es mío, esto es del abogado. O, o marco una distancia. Digamos, todas esas marcas del lenguaje no son inocuas. Hay una comunicación a través de todo eso. Y no son simplemente un simbolismo que usamos para adornar un texto. Y tienen otras implicancias. Cuando uno eh, lee sentencias, normalmente encuentra introducciones, y siempre digamos, como introducciones que se repiten, ¿no? Que no está mal, digamos, un juez, por ejemplo, si no está mal que hoy, por ejemplo, frente al Código Civil Comercial de la Nación y el Código Civil, digamos, de modo previo señale
cuál norma es la aplicable al caso de acuerdo a la temporalidad de la cuestión fáctica a juzgar. Es la cuestión previa, ¿no? La cuestión introductoria. Esto, repito, no me parece mal. Ahora, hay otras cuestiones, hay otras introducciones que son muy frecuentes, pero muy frecuentes, al menos en Buenos Aires, donde yo trabajo, que creo que también seguramente las encontrarán ustedes en el ámbito local, en el ámbito provincial, como estas. Jueces que dicen esto. También debo decir que los jueces no están obligados a analizar toda y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquellas que sean conducentes y poseen relevancia para decidir el caso. En sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador referir en la decisión todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto. Estos son clichés. Como un juez, juez como que saca el paraguas, dice, yo no estoy obligado a analizar todas las pruebas. Ahora, si el juez es el juez de primera instancia, que es el que dicta la sentencia definitiva, como acto procedimental, yo diría que las pruebas están agregadas en el expediente porque no aterrizaron, ¿no? Es decir, están agregadas porque alguien las aceptó. Ese es el juez. Entonces, digamos, parece que si el juez admitió pruebas, ¿hubo algún criterio en la admisión de esa prueba? ¿O es que los jueces creemos que las pruebas son exclusivamente de las partes? Este es un punto que me gustaría detenerme en algo porque creo que hay una confusión conceptual muy importante. Creemos que el sistema dispositivo es como que el espacio de prueba, es como el espacio jurisdiccional es de las partes, que la parte me puede llenar el juzgado, digamos, en pos de respetar su estrategia, lo dejo que el abogado haga todo su planteo, todo su desarrollo, y me ofrezca toda la prueba que él quiera. Yo eso lo juzgo en la sentencia. No, esto no es así. Esto no es así. Yo, como juez, ordeno una prueba porque la prueba entiendo que es pertinente para resolver el caso. Después puedo equivocarme, ¿no? Puedo repensar el tema, ¿no? Y a veces me ha pasado que alguna prueba que yo desestimé en la preliminar, después cuando pasó el expediente, digo, me di cuenta que capaz era importante y la tuve que pedir. O admití prueba y después me di cuenta que, volviendo a analizar el tema, que produje demasiada prueba. Bueno, estas cosas pueden ocurrir, pero yo creo que el juez lo que no puede es desentenderse de la prueba producida. Porque, repito, si la prueba está producida es porque él la ordenó. Entonces, digamos, o puede decir, bueno, yo pensé que los testigos iban a decir otras cosas más relevantes que las que dijeron. A veces ocurre que las partes dicen, bueno, los testigos vieron el hecho y después resulta que no vieron nada. Estas cosas pueden ocurrir, pero me parece que es importante que el juez no se desentienda del material probatorio. Repito, no está porque sí, sino está porque él, está bien, las partes lo ofrecieron, pero él la admitió. Y en los considerandos, digamos, dijimos que está la etapa más rica, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el juez en los considerandos? Bueno, le da el marco normativo al caso, marco normativo a partir del cual tiene relevancia analizar, digamos, la controversia, ¿no? Decimos, yo no puedo saber si el hecho controvertido es conducente o si no lo es si no tengo un marco normativo. Porque sin marco normativo, no sé si esa conducencia, cómo repercute en la fundabilidad de la pretensión o en la fundabilidad de la defensa opuesta por el demandado. ¿Sí? Son dos cuestiones que van de la mano. Y nosotros clásicamente decimos marco normativo, valoración de la prueba, valoramos la prueba. ¿Cómo valoramos la prueba los jueces? Bueno, siempre con los dos estándares, la sana crítica y la máxima de la experiencia. Es decir, yo como juez valoro la sentencia a partir de la sana crítica y de las máximas de la experiencia, digo, este es el material fáctico, esta es la norma jurídica, ahí tenemos la tan mentada subsunción jurídica,
el silogismo judicial, del cual supuestamente se deduce una conclusión única como verdadera, ¿no? Fíjense que la idea del recurso siempre está montada sobre la idea del error, ¿no? De la posibilidad de rectificar el error. Por lo cual ya estamos pensando que la sentencia es, como si equiparamos a la sentencia como un silogismo judicial, como un silogismo propio de la lógica formal, bueno, el resultado pues, es uno, no hay dos resultados posibles, ¿no? Y esta es una idea que nosotros ya que venimos un poco a poner en crisis. Nosotros no tenemos esta lectura de la sentencia como acto jurisdiccional. Pero creo que el esquema de la sana crítica y de la máxima de experiencia eh, ha sido puesta en crisis por la propia Corte. ¿Qué digo? Porque la Corte, en un fallo de enorme relevancia institucional, como es el fallo Casal, va a decir algo que quiebra un poco este estándar de valoración de la prueba. Les recuerdo un poco lo que la Corte resolvió en Casal. La Corte en Casal lo que resolvió es que en materia penal, lo que dijo es que el recurso de casación no puede estar acotado a las cuestiones de derecho. Digamos, con lo cual, el recurso de casación también es una vía para analizar o para poner en crisis cuestiones fácticas del Tribunal de Enjuiciamiento Penal. Dice que la Corte, cuando resolvió esto y dinamitó, digamos, el recurso de casación en su estructura clásica, lo pensó con mucho detenimiento. No podemos suponer que la Corte hizo este fallo un día así que llegaron los ministros y un secretario le pasó un borrador, miren, hay este tema para resolver. Digamos, si la Corte decidió dinamitar, como digo yo, el recurso de casación es porque hubo toda una idea, una elaboración detrás de todo esto. Por eso que en este fallo la Corte dijera esto es muy importante. ¿Qué es lo que dice la Corte? La Corte lo que viene a decir es que el método, si puedo correr la pantalla esta porque me está molestando un poco para... Ahí está. El método para la reconstrucción de un hecho del pasado, dice la Corte, no puede ser otro que el que emplea la ciencia que se especializa en esta materia, o sea, la historia. O sea, la historia. Así que la Corte no se limita a decir los jueces deben justificar la valoración de la prueba bajo el estándar clásico de la sana crítica y la máxima experiencia. No, mete un elemento que yo, además de juez, soy docente de Derecho Procesal y doy clases en todos lados, y voy a todos los congresos y nunca escuché de nadie que dijeran, no, momento, los jueces deben valorar la prueba como lo hacen los historiadores. Entonces, y esto repito, la Corte, para no irme del tema, no es que lo dijo aisladamente en Casal, lo repite en otros fallos, lo repite en otros fallos. Y bueno, lo repito en otros fallos y yo quisiera, digamos, para no irme del tema, pero quisiera que presten atención a este punto. Ahora la pregunta es, ¿qué nos quiere decir la Corte? ¿Qué nos quiere decir la Corte a los jueces? Construir los hechos del pasado como lo hacen los historiadores. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Corte? Esto obviamente es interpretación mía, por supuesto. Entonces, acá, bueno, es lo que yo digo, ¿no? Digamos, la Corte, fíjense cómo completa, ¿no? Dice, amplía el objeto del recurso de casación, lo hace siguiendo la directriz de la Corte Interamericana, introduce la exigencia del método histórico. Bien. Y esta es la pregunta que yo les había formulado. ¿Qué significa que los jueces deben reconstruir los hechos como los historiadores? Yo creo que para dar una respuesta a esta pregunta, tenemos que remontarnos a los primeros historiadores. Tenemos que remontarnos a Herodoto y a Tucídides. Y ustedes me dirán, pero usted no se fue un poco lejos, Verdaguer. Bueno, sí, me fui un poco lejos. Ahora, el tema es, después voy a volver al presente, es decir, me voy a Herodoto, pero después voy a terminar la exposición con la sentencia de la Corte de este año.
para justificar un poco esta revisión a estos dos historiadores. Eh, ¿Y qué hacían estos historiadores? ¿Mm? Relataban. ¿Relataban qué? Relataban guerras. Herodoto, por ejemplo, cuenta, digamos, todas las relaciones de los griegos con los pueblos adyacentes, fundamentalmente con los persas. ¿Qué es lo que descubren estos historiadores? La importancia del relato. La importancia del relato. ¿Mm? Hay toda una tradición oral que respalda estos relatos. Digamos, no son relatos que ellos por primera vez instauran. Ellos recogen estos relatos. Hay una fuerte tradición oral. ¿Y por qué creemos en estos relatos? ¿Por qué creemos en estos relatos? Bueno, vamos a ver por qué creemos. Pero hay un componente que es importante, que es el tema del etos, es la imagen. Es la imagen que transmitimos como oradores. Digamos, el que elabora un discurso, y la sentencia judicial es un discurso, y el abogado cuando le escribe a un juez también construye un discurso, porque siempre hay una pretensión de persuasión en lo que estamos haciendo. Hay una imagen que vendemos, que damos, que damos más allá de nosotros, que damos más allá de nosotros. Es decir, yo cuando estoy dando esta clase, por cómo la doy y mi abordaje, aun cuando no quisiera dar ninguna imagen, estoy dando una imagen. La imagen es connatural al orador y a quien estructura un discurso. Estamos en el mundo de la oralidad, en el mundo de que las fuentes eran de boca, digamos, no había escritura, había relatos que se transmitían de boca en boca y hubo historiadores que empezaron a contar estas historias y a contarlas no de cualquier modo, no de cualquier modo, sino de un modo determinado. Y también hay otra cosa, aparece la idea de patos, aparece la idea de las emociones. Cuando Herodoto cuenta la guerra de los persas, con los persas, su relato está orientado a despertar en el lector simpatía hacia la posición de la polis, frente a la amenaza del mundo exterior. El buen abogado, cuando me cuenta el caso, no me dice mi parte, el reclamo de mi parte es justo. La sensación de justicia debería tenerla yo como lector del caso, como lector de su relato. Es decir, los hechos no son neutros, siempre son contados desde un lugar y hay una valoración. No pierdan de vista una cosa, los jueces, en la sentencia, ¿qué hacemos? En definitiva, que miran, comienzo con lo que usted dijo, doctor. Usted dijo, el juez en la sentencia, en definitiva, admite o rechaza una pretensión. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que hay atrás de todo eso? Hay un conflicto. ¿Conflicto de qué tipo? De conductas. Cosio. Tenemos que ver algunos temas de Cosio. Hay una conferencia de Cosio para jueces que tienen un libro que se llama El Derecho del Derecho Judicial. Y esto está muy claro. La doctrina procesal bebió todo esto. Palacio se formó con Cosio. Y no podemos valorar conductas, siempre hay un plano axiológico. Ustedes miran, sí, no, los jueces no juzgamos en función de la moral, no, perfecto. Si yo cuando resuelvo, aplico las normas del ordenamiento positivo, pero siempre en un conflicto de conductas, ese conflicto de conductas repercute en algún aspecto valorativo. Y todo lo tenemos. ¿Sí? Yo soy juez con todo mi bagaje cultural, ideológico, familiar, social. No soy el mismo juez si hubiese nacido en Groenlandia, por ejemplo. Y esto no me lo puedo sacar de encima. Es una nota esencial e inherente
a mi condición de persona. Entonces, el tema del patos, pero, pero ¿qué es la importancia del historiador? Los historiadores empiezan a darse cuenta que en el discurso está todo esto. Es decir, no es los historiadores son los primeros, digamos, son los primeros que comienzan a analizar el discurso. Pero este tema de análisis del discurso tenemos que verlo en un mundo cultural, que a eso quiero apuntar ahora. Estamos en la Grecia del siglo V antes de Cristo. El hombre comienza a analizar los fenómenos naturales. ¿Mm? Y decimos que la Grecia de la filosofía, la Grecia del conocimiento, mira, esa Grecia nace con Tales, para simbolizar un momento, ¿no? Porque Tales en el año 505 predice un eclipse. ¿Por qué lo predice? No porque los dioses se lo anunciaron, sino porque el tipo mirando el cielo descubrió la regularidad del cosmos y logró explicarla racionalmente. Bueno, los griegos no solo comienzan a analizar el mundo natural, también comienzan a analizar el mundo cultural. Que comienzan a analizar, a reflexionar sobre cómo se persuade, cómo se construyen los discursos. Digamos, vamos a ver que hay dos tipos de discursos que se analizan fuertemente. El discurso político en la asamblea y el discurso jurídico en lo que sería, digamos, el paralelismo a nuestro proceso judicial, cuando la gente iba a defender sus derechos, cómo argumentaba, cómo estructuraba sus discursos. Y quienes más se dedicaron, digamos, quienes fueron los primeros observadores de todo esto, fueron los sofistas. Los sofistas nos hablan, nos plantean que los hechos ya ocurrieron. Esto es, digamos, esto, espera un poquito que me fui. Ahí están. Los hechos ya ocurrieron, no están presentes. Esto es importante. Nosotros, los abogados siempre hablan, los abogados, los jueces, hablamos de los hechos como si estuvieran. Normalmente en el proceso judicial los hechos ya pasaron. Nosotros interpretamos huellas que dejaron los hechos y hablamos como si fueran los hechos. No. Esto también se vincula con otra cosa, con las palabras. Las palabras no son un criterio translúcido a través del cual se puede observar la realidad. Cuando yo hablo de vaso, estoy refiriendo a una palabra que lo utilizamos para denominar un objeto, pero no a la cosa en sí. Esto es un poco, a los abogados a mí me costó un montón verlo, pero yo les pido que simplemente lo tengamos en cuenta. La noción de punto de vista, es decir, el conflicto, digamos, no se ve de todos lados igual. Esto en familia capaz lo vemos muy claro, pero no solo en familia. ¿De dónde nos posicionamos? Y en el proceso, al igual que en la política, de lo que se trata es de persuadir. Esto me parece que es clave. En el proceso, al igual que en la política, de lo que se trata es de persuadir. Los abogados quieren persuadir al juez, las partes, por dicho. Y los jueces, ¿a quién queremos persuadir? ¿A nadie? Sí, también queremos persuadir. Los jueces tenemos que persuadir también a las partes. ¿De qué? De que la sentencia nuestra es justa. Esto debe ser una gran preocupación nuestra en la sentencia. No dar clase de derecho a no sé a quién, sino hacer una sentencia que sea comunicable y entendible para las partes. Y que las partes entiendan por qué decidimos como lo hacemos. Eh, me esperan un segundo porque me estoy quedando sin batería. Disculpen un segundito, ya vengo. Un segundito. Ya tengo el cambio. Listo. Bien, seguimos. Ahí estamos. Eh, este es un primer punto.
muy importante, y se vincula con un tema que Matías va a desarrollar en la próxima clase. Yo siempre digo, fíjense, yo defiendo mucho la oralidad. Si yo estoy en una audiencia con las partes, mi modo de comunicación, yo no puedo hablar, decir algo sin que el otro me entienda. Digamos, si yo como juez no me doy cuenta, digamos, en cualquier comunicación, yo me tengo que dar cuenta si el otro entiende lo que estoy hablando. Salvo que esté muy desconectado, ¿no? Que sería un problema, ¿no? Un juez que está en una audiencia y que no se da cuenta qué es lo que está pasando, qué le está pasando a sus interlocutores. Es muy importante que los jueces, cuando escribimos las sentencias, pongamos el acento no en llenar hojas, sino en persuadir a las partes de que esta es la mejor solución posible al caso. Que les puede gustar o no les puede gustar, pero bueno, tenemos que tratar de persuadir que es la mejor solución posible, al menos con los elementos que tenemos. Gorgias es tal vez el sofista más relevante, ¿no? Y reflexiona sobre la potencia persuasiva del discurso, con independencia del valor verdad. Plantea su desinterés por la verdad histórica, la de los hechos. Este adquiere el discurso. Es decir, los sofistas eran muy provocadores. Decían, bueno, a mí no me interesa, Gorgia planteaba, no me interesa la verdad, me interesa el orden del discurso. Yo soy capaz de persuadir y de defender las causas más indefendibles, porque yo centro todo en cómo estructuro mi discurso. Saquemos la idea del orden. Vamos a ver que el orden no es neutro. ¿Sí? El orden del discurso, es decir, digamos, cómo yo encadeno, cómo armo mi estructura de la sentencia, es mi discurso, que mi sentencia, es un elemento muy importante a la hora de jugar su eficacia persuasiva. Aristóteles, en el siglo III a.C., en una primera etapa polemiza con esta tradición retórica, porque él viene de otra escuela, la escuela eh, platónica, en la cual, digamos, el objetivo sí era la búsqueda de la verdad. Pero a la par que Aristóteles polemiza, él lo que advierte es que los sofistas que entrenaban a los que eran la suerte de abogados y a los políticos, realmente habían estudiado una técnica y entendía que esas prácticas que tenían los sofistas eran prácticas habituales, porque eran las prácticas con las que actuaban los partícipes en las asambleas y en los tribunales, en los llamados tribunales. ¿Mm? Y dice, esto lo diferencio del conocimiento filosófico. Y entonces ahí tenemos y hace un trabajo muy importante que es la famosa retórica de Aristóteles, en la cual él analiza estos tres discursos, el judicial, el político y el epidíctico, el laudatorio, ¿no? Si mañana me invitan a una facultad a dar un homenaje a un profesor, bueno, no voy a estructurar el discurso como una sentencia judicial, es un discurso de homenaje a un profesor, un discurso laudatorio. Esos son los tres géneros discursivos que analiza Aristóteles. Y él dice que en todo discurso argumentativo, en todo discurso argumentativo, hay dos vías, una vía psicológica y una vía lógica. ¿Por qué? Una vía lógica, que sería la que tiene por objeto convencer, una apelación a la razón, que es la que nosotros trabajamos normalmente, la de la subsunción jurídica, la de la norma jurídica, pero hay otra vía que es la psicológica, que tiene por objeto conmover, que es una apelación a los sentimientos. Esto me parece muy importante, porque nosotros, si tomamos cualquier texto de derecho procesal, de una sentencia de los jueces siempre hablan de la racionalidad. Los jueces siempre se presentan como seres racionales. Es decir, los jueces nunca exteriorizan un sentimiento. Sin embargo, Aristóteles nos va a señalar
que digamos, hay un elemento emocional en todos los discursos y que ese elemento es fundamental para la eficacia persuasiva del discurso. Esto, repito, vamos a tratar de verlo en una sentencia no de la época de Aristóteles, sino del mundo moderno, de este año, digamos, bien, bien moderna. Y fíjense las pruebas. Él nos dice que hay, nos habla de dos medios de prueba, nos habla de, nos diferencia las pruebas técnicas de las extratécnicas. Otra clasificación que yo nunca vi en mi vida como docente. Yo siempre como docente conocí las pruebas extratécnicas, extratécnicas, que son los llamados medios de prueba. La confesional, el testimonio, el documento. Esas son las pruebas. Y Aristóteles lo que nos dice, esas son las pruebas extratécnicas que están fuera de usted, fuera del orador. Lo que nos dice Aristóteles es que hay otras pruebas que están en el orador, que es el carácter moral, digamos, la imagen, ¿no? El carácter moral, la imagen del orador, el etos, la imagen del orador. Las emociones que despierten el oyente, el patos, y el discurso mismo, el logos. Las sentencias no son un producto del azar, digamos. Hay alguien que la construye. Si un juez tiene mayores conocimientos que otro, tiene mejor redacción, tiene un mejor modo de expresar sus ideas, mayor claridad en su lenguaje, eso no es neutro a la hora de juzgar la eficacia persuasiva de su discurso. Digamos, por eso digo, me parece que es muy importante, digamos, eh, si un mismo expediente, si lo vamos a 5 jueces distintos, vamos a tener cinco sentencias distintas. Pero no porque los jueces valoran distintas las pruebas, porque capaz las pruebas son bastante homogéneas y no ofrecen mucha duda. Pero seguramente cómo construyen el discurso, cuál es el manejo técnico que tengan los jueces, van a haber productos distintos. Por eso es la importancia también de los abogados con los casos, ¿no? Yo siempre los cargo a mis alumnos que les digo, el problema del abogado es que cuando gana el caso, el cliente dice que gana porque él tiene razón. En cambio, cuando lo pierde, sí lo pierde el abogado. Siempre tiene siempre tiene el aspecto negativo, digamos. Cuando lo gana, porque tiene razón el cliente. Cuando lo pierde el abogado. No, pues los abogados hacen mucho en cómo presentan el caso. Y también los jueces. Y también los jueces. El silogismo judicial. ¿Hay un silogismo judicial? Claro que hay un silogismo judicial. Pero me gusta más esta mirada que hace Aristóteles. Aristóteles dice, el silogismo propio de un discurso jurídico es el entimema, el silogismo imperfecto. ¿Por qué es el silogismo imperfecto? Porque nosotros tenemos las normas jurídicas, la premisa mayor, pero no tenemos los hechos. Tenemos los signos, que no interpretamos a partir de los signos que los hechos fueron de cierta manera. Por eso construimos a partir de lo probable. Procuramos la persuasión. Fíjense, hoy hablamos de verosimilitud para qué. Hoy hablamos de verosimilitud para el otorgamiento de las medidas cautelares. Esto habla de la tradición retórica de nuestro ordenamiento positivo, lo que no podría ser de otra manera, porque obviamente, nuestro proceso civil, ¿de dónde emana? Del derecho hispano. Y esto viene del derecho canónico del derecho romano y de la Grecia clásica. Obviamente que nosotros abrevamos en esta corriente, digamos, en esta corriente de pensamiento. Ahora, en un esquema retórico clásico, los jueces, la solución que damos a los conflictos son verosímiles, no parten de lo verdadero. Nosotros hoy asociamos la verosimilitud supuestamente a una idea
provisoria, de lo cautelar, como si en la sentencia hubiera una verdad. No, en la sentencia también hay un resultado probable, verosímil, posible. Por eso me cuesta a mí mucho entender cuando entramos en esas categorías de cuasi certeza, de verdad revelada, que no sé dónde se anclan filosóficamente, ¿no? Porque digamos, el proceso judicial siempre es un confronte de discursos. Y un tercer discurso, que es el discurso del juez, que es imparcial, no es objetivo, es imparcial, que son cosas distintas, que clausura el debate y te da una solución en base a lo que cómo él valora las pruebas, pero no trabaja sobre lo verdadero, porque lo que ya ocurrió, ocurrió, y estamos siempre en terreno de una reconstrucción. El texto que yo le di para que leyeran, el latín es un texto cortito, eh, me gusta porque creo que reactualiza algunas cuestiones que estamos viendo. Hay géneros. Es decir, no es lo mismo hacer una demanda que contestarla. No es lo mismo. Y no es lo mismo hacer una demanda que escribir una sentencia. Y no es lo mismo hacer una sentencia que dar una clase o una monografía. Habría que recordar a los jueces que no tienen que escribir monografías, tienen que escribir sentencias. Claro, a veces pareciera que les escribimos monografías para que saquen un punto y después puedan ser jueces, ¿no? Ahí, ahí tenemos algunas contradicciones. Fíjese lo que ella piensa, lo que es apropiado para una conferencia no lo es para el que participa de una mesa redonda, por ejemplo. Son discursos distintos. No se argumenta mucho, no se argumenta mejor por decir muchas veces lo mismo, ni por expresar con muchas palabras lo que podría decirse con muchas menos. Lo difícil no es escribir mucho, lo difícil es escribir poco. El discurso tiene que tener una secuencialidad y un avance. Si caemos siempre en el mismo lugar, el lector, ¿qué le pasa? Se aburre. Y si el lector se aburre, no lo voy a persuadir. A veces tenemos que volver para atrás. ¿Para qué? Para encadenar y para que el lector no pierda el hilo. Pero tiene que haber un avance en la estructura del discurso. Lo reiterativo cansa. Lo valioso de la idea en la reiteración se dibuja. Si voy a remarcarla, tiene que ser como un golpe de efecto medido, no 20 veces. Claro, esto supone también, digamos, darle sí, pensar mucho cómo estructuro mi discurso, ¿no? Sí. Claro, hacer una sentencia no es pegotear lo que dijeron los testigos, pegotear eh, doctrina o otros fallos y mezclar todo, ¿no? Es otra cosa. No alcanzo a ver. Bueno, Atienza dice, esforzarse por entender bien lo que el otro ha dicho es una exigencia moral. Esto es importante, ¿no? Lo moral. No es chicanear, ¿no? En ningún plano de la vida. De parte ni los jueces, digamos, yo, por más que el abogado no sea muy bueno, tengo que hacer un esfuerzo por tratar de entender lo que me dijo. No chicanearlo. Esto me va a dar autoridad a mí, ¿no? Si los jueces no tenemos autoridad porque somos jueces, solo porque somos jueces. Tenemos autoridad por cómo trabajamos de jueces. Es otra cosa totalmente distinta. Es decir, la autoridad no la ganamos el día que juramos, sino nos la ganamos cada día en el ejercicio de nuestra actividad jurisdiccional. Eh, no olvidemos algo, siempre estamos dando una imagen, siempre, aun cuando no querramos.
Sí, ese juez que no va a la audiencia, que no escucha las partes, que no escribe la sentencia, y bueno, está diciendo todos los días quién es. No hace falta que lo publique en el diario. Y en los ambientes judiciales todo se sabe, esto le digo, ¿no? Aún en ambientes muy grandes como el nuestro, como los nuestros. La argumentación no está reñida con el sentido del humor, es importante manejar el humor, ¿m? Pero sí con la pérdida de sentido de la medida, ¿no? Claro, el tema del humor es importante, pero en una medida, no podemos usarlo. Hay audiencias y audiencias, ¿eh? Hay marcos y marcos. Esto hay que entender. Como hay conflictos y conflictos, ¿no? Digamos, un juez, no todos los conflictos son iguales, ¿no? Y después un tema es, ¿qué tiempo le dedica uno a los conflictos? Otro tema. Si no logramos diferenciar la importancia de los conflictos y ponemos todo un tratamiento igualitario, no creo que estemos actuando bien. Si necesariamente tenemos que seleccionar, tenemos que elegir, tenemos que manejar nuestro tiempo, un tiempo que es finito, no limitado. Tal vez el bien más escaso que tenemos como jueces es el tiempo. Digo, remarco esto, ¿no? En el esforzarse está el etos, ¿eh? Está el etos está el etos del autor. Eh, Cada persona que argumenta tiene su estilo propio. Y es él el que ha de esforzarse primero por encontrarlo y luego por elaborarlo. Siempre le digo a mis alumnos en la facultad, cuando doy curso para los jóvenes docentes, que escriban, ¿no? Si uno no escribe, digo, nunca va a encontrar su propia voz. Entonces, eh, y cuando uno lee sentencias, uno tendría que poder reconocerlo al juez por sus marcas y tener un estilo. Y esto es importante, ¿no? Reconocer el estilo del juez, o como lo mismo que reconocer el estilo del abogado. Eh, yo digo que lo peor de una sentencia es no encontrar al juez. Porque uno puede encontrar un juez y para coincidir o para discrepar, pero está discrepando con alguien. Lo trágico es cuando uno lee una sentencia y no encuentra al juez. No está el juez. Hay un pegote de cosas, pero no aparece una persona que está juzgando el caso, que está tomando el tema por los astres y que yo me la juego, porque me la tengo que jugar. Es decir, es un tema importante que también tenemos que saberlo. Ser juez es tomar decisiones, saber que tiene que tomar decisiones, siempre. Eso es importante. Si a alguien le cuesta tomar decisiones, no está para ser juez. No significa que no puede ser abogado, puede ser consultor, puede ser un montón de cosas, pero no juez. Entonces digo, a mí me parece que acá hay un punto que es medular, ¿no? Yo creo que lo más penoso es leer una sentencia y no encontrar al juez. ¿Mm? Yo le digo, como juez, cuando leo una demanda, ¿qué espero? ¿Encontrarme con quién? Con un abogado que me cuente un caso. Un abogado que me cuente un caso. Cuando leo una pegatina de cosas, ya me aburre, me cansa, me hace perder interés, aunque sea una tragedia como está contando. Y ni digamos cuando el abogado empieza a confundirse con los nombres de las partes, el coche pasa a ser una moto. ¿M? Ya la idea por más que le ponga palabras rimbombantes para calificar lo ocurrido, todo me suena a poco. No, hay una imagen, repito, del orador. Bueno, muchas gracias por la atención en esta primera parte de la exposición y quedo abierto a las preguntas. ¿M? ¿Una pregunta? No sé, ¿alguna duda? Somos pocos, ¿no? ¿Cuántos somos? Bueno, la veo a Denise, no sé si es la única que veo es a Denise. Matías, ¿alguna pregunta?
No. Bueno. Una. Sí, te escucho. Te ¿Ahí escucho. me escuchan? Sí, perfecto, ¿Sí? Denise. Sí, sí. Bueno, me presento. No, en verdad pregunta ninguna porque ha sido sumamente claro, sumamente conciso, sumamente preciso. Me gustó particularmente como el principio de los cuentos, que fue toda la historia griega, que uno Claro. tiene ahí como para recrearse un poco y arrancar, realmente. Pero preguntas por el momento no, doctor, porque realmente me pareció sumamente claro, de un sentido común y un criterio lógicos. Bueno, me Así alegro. que por el momento, eso no quiere decir que más adelante, no sé si lo vamos a volver a tener a usted Sí, sí, o si sí. tendremos a otros docentes. No, no, sí, sí. Vamos. Eh, La próxima clase viene Matías Tau, después viene la licenciada Dillon, que aparte es mi esposa, así que coordinación va a haber, supuestamente. sí, yo Y estoy después segura que sí. la última clase la damos con Matías conjuntamente. Bueno, Yo bueno, después le voy a subir un texto muy breve, para reflexionar sobre oralidad y escritura. bien, Porque casualmente lo que ha posibilitado, digamos, un poco el desarrollo del mundo cultural es la posibilidad de pasar de la oralidad a la escritura. Digamos, el hombre cuando puede desprenderse de la carga de memorizar todos los conocimientos, puede empezar a reflexionar, pensar racionalmente las cosas y generar un pensamiento abstracto. ¿Y por qué yo quiero que exactamente. reflexionen sobre eso? Porque quiero que reflexionen, digamos, acerca de que construir un discurso oral no es lo mismo que un discurso escrito. Es decir, yo tomo mucha audiencia, ¿no? Y le digo a los abogados, bueno, vengan a cuestionar al perito. Y hacen, me leen la impugnación por escrito. Y no es lo mismo, digamos. Son discursos distintos, son planos Exactamente. distintos. Entonces, este texto que le voy a dar, que no es de ningún abogado, es un texto, son pocos capítulos, es un capítulo nada más, no es una lectura, sí, tienen que dedicarse media hora, 40 minutos, simplemente para reflexionar e incorporarlo y después en el foro vamos intercambiando opiniones. Bien, Ya que tenemos tiempo, les quiero dar otro PowerPoint, que es el análisis de una sentencia a la luz de todos estos elementos. Porque si no, ustedes pueden decir, bueno, esto es muy lindo como reflexión teórica, pero esto no sirve, digamos, la pregunta es, la retórica, ¿no sirve claro, para analizar una sentencia de este siglo, del año 2021? ¿O simplemente claro, para entender un devenir histórico? Bueno, nosotros creemos que bien, no. Creemos que la retórica sirve para, no solo para analizar las sentencias de hoy, sino también para pensar cómo tenemos que formularlas. Bueno, entonces exactamente. voy a bajar este Power, voy a subir otro, a ver, pausar. Tener, tener no, ¿cómo bajo esto? Compartir acá, a ver, ahí está. Pausar acá, no, a ver. Doctor, en Se el me margen complica. superior de la pantalla debe encontrar un botón naranja que le permita detener la compartición. Ahí está, listo. Muchas gracias por la ayuda. Perfecto. Vamos entonces ahora un poquito.
Un poquito. Ahí estoy. Partilla, chat. Aquí estamos. ¿La vemos ahí? Sí, ahí la vemos, doctor. Perfecto. Bien. Ahí estamos. Bien. Fíjense qué producción de imagen. Es verdad. Me salió bien de casualidad, no sé cómo. No, no. Mérito de la Chique, no máquina. sea Bueno, chique. vamos a analizar una sentencia judicial desde una perspectiva retórica. Así, vamos a ver si podemos congeniar todo lo que estuvimos viendo con una sentencia judicial. Bien. Señalo primero el marco de abordaje. Van a ser los textos clásicos de Aristóteles. Otro texto clásico que se lo recomiendo es el de Bartés. Después, si quieren, le puedo enviar el libro porque lo tengo en formato digital, de la retórica antigua, que es quien explica. Bartés es un semiólogo, un lingüista francés muy importante que analizó con mucho detenimiento todo el tema de la retórica antigua. Y después dos autores modernos, dos lingüistas modernos, que son Amosí y Menguenot, que recrean estos temas clásicos desde una perspectiva moderna, del análisis del discurso moderno, francesa, la escuela francesa. Este sería el abordaje del tema, del caso. El caso. El caso es un fallo de este año, del 24 de febrero del 2021, un caso de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se discute en este caso? Bueno, se discute si en una liquidación de alimentos deben computarse intereses que no han sido fijados en las sentencias que estableció la cuota. El juez de primera instancia y la Cámara resolvieron que no pueden ser reclamados. El principio de preclusión procesal, dijeron, lo impide. La madre de la menor, perjudicada por la decisión, intentará que la Corte Suprema revea la decisión. Bien. ¿Cuál es la relevancia del caso? ¿Cuál es la relevancia del caso? Yo diría, uno de los tantos que se originan ante el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria. Una lineal aplicación del principio de preclusión procesal permite su rápida solución. ¿La madre reclamó alimentos? Sí. ¿La sentencia los admitió? No. ¿Consintió la sentencia? Sí, la consintió. ¿Puede reclamarlos en la etapa de liquidación? No, no puede. Esta sería la solución desde el principio de preclusión. Sin embargo, uno de los ministros de la Corte advierte que el caso tiene otras aristas. Y lo presenta desde el conflicto que lo origina. Veamos la nota del conflicto. Un juicio de alimentos iniciado hace 23 años, más precisamente en abril del año 99, con un padre que se desatendió por completo del destino de su hija, que utilizó todos los ardides posibles: cambio de domicilio, imposibilidad de determinar su paradero, renuncia a su trabajo estable al poco tiempo de disponerse de la afectación sobre un porcentaje del sueldo, para evitar cumplir con su deber legal. Un eludir constante que generó 3 cuerpos de actuaciones judiciales. No obstante estos antecedentes, cuando la madre de la menor encuentra un bien que le va a permitir ejecutar el crédito, la justicia le dice que los intereses no pueden ser exigidos, puesto que, si bien fueron reclamados, no han sido recogidos en la sentencia, y esta última fue consentida por las partes. El ministro hace un primer señalamiento. ¿Qué es lo que dice? Advierte que el caso no puede ser resuelto desde un marco estrictamente formal, y hace una extensa cita de la obra de Pedelman para remarcar que las técnicas del razonamiento jurídico deben congeniar con la justicia del caso, o por lo menos con la aceptabilidad social de la decisión. Pedelman es un autor moderno, del siglo pasado, que un poco ha reformulado, digamos, los conceptos de la retórica, eh, introduciendo más que nada la idea del auditorio, ¿no? Pensando en el concepto de destinación.
pero es un autor que ha recuperado, digamos estos esquemas, estos elementos que yo ya señalé que componen la retórica clásica. Y lo que marca acá el ministro es que hay una sucesión de errores. Primero, el del órgano jurisdiccional, que fija la cuota alimentaria sin establecer los intereses que habían sido reclamados. Segundo, el del abogado que no impugna esa omisión. Pero el ministro hace otro señalamiento que acá me parece muy importante. ¿Qué es lo que dice? Hay un poder judicial que pone en marcha sus deberes y facultades de oficio sin que el deudor lo hubiera reclamado para desestimar la inclusión de un rubro no contemplado en la sentencia, pero que no se hace cargo de la omisión en la que incurrió al dictar esta última. Es un tema importante que marca el ministro, porque ¿qué es lo que dice? Dice, la mujer reclamó los alimentos y el juez no se los dio, sin dar ninguna razón, lo omitió. Y ahora, cuando practica la liquidación, no es que la liquidación fue impugnada por el alimentante, sino que de oficio el juzgado la observa. Sí, obviamente, ustedes podrán decir, el juzgado tiene que verificar de oficio si la liquidación está hecha correctamente o no. Pero lo que marca el ministro es, acá hay un poder judicial que sus deberes parece que juegan en contra de la mujer y no se hace cargo de ningún modo de la omisión en la cual incurrió cuando dictó sentencia. Y acá me parece que lo que hay acá es un tema vinculado con el etos. Yo acá en este etos, digamos, un poco reitero lo que ya señalé en la filmina anterior, ¿no? Los antiguos designaban con el término etos a la construcción de una imagen de sí mismo destinada a garantizar el éxito del acto oratorio. Desde una pragmática semántica como la que propone Ducrot, lingüistas modernos de la escuela francesa, nos centraremos en la instancia discursiva del locutor, en la apariencia que le confiere en la modalidad de su habla, en su etos discursivo. ¿Por qué digo esto discursivo? ¿Por qué traigo a colación a Ducrot? Porque no importa la persona física del orador. Digamos, obviamente ustedes, cuando yo llego a una conferencia, voy vestido de una manera determinada porque no se me va a ocurrir, digamos, dar esta clase, por más que sea por Zoom, con una camiseta de Boca, por ejemplo. Porque, digamos, esa imagen no se corresponde con la del docente. Pero la imagen de la cual nos habla Ducrot es la imagen discursiva. La imagen del sujeto está en el discurso, es la que emana el discurso, con independencia de los valores de esa persona, de quien sea. Es decir, la imagen fluye del contenido del discurso. Acá yo creo que es importante, si volvemos para atrás, ¿por qué? Porque vamos a ver que acá el ministro hace un señalamiento, dice que hay un poder judicial que él también lo integra, pero que no se hace cargo de sus errores. Es decir, me parece que digamos, el locutor, o sea, el ministro, se separa de esa imagen. Si él nos presenta un sistema que no es contemplativo con una mujer que en soledad debió mantener a su hija durante toda la minoridad. No estamos un padre que le debe una o dos cuotas. No le pagó nunca alimento durante toda la minoridad. Y este poder judicial es condescendiente con quien de mala fe eludió su más elemental y primario deber parental. Y remarca esto, ¿no? Es decir, le corrige una liquidación que lo perjudica y este es un modelo con el cual el juez claramente no se identifica. Claramente no se identifica. Y hay un esfuerzo muy importante, argumentativo, por evitar lo que él califica como una calamidad, sea convalidada por un mero artificio procedimental. Pero digamos, acá hay un etos, acá hay un poder judicial que él lo critica y del cual él se quiere separar. Digamos, él no se quiere identificar con ese poder judicial. Claro. Ahora, si ustedes, es interesante ver el planteo de las cuestiones del acuerdo.
En general, los tribunales, y más los colegiados, no hay una gran reflexión, no hay una gran reflexión sobre cómo se plantean las cuestiones del acuerdo. Este tema también trabajado por Cosio. Cosio demostraba que las sentencias podían tener resultados distintos de acuerdo a cómo se plantearan a un tribunal colegiado. Esto, los que hacen penal lo tienen que haber visto en algún lado. Pero fíjense las cuestiones del acuerdo. Acá llega el recurso de la mujer, el recurso extraordinario de la mujer a la Corte. Un recurso extraordinario por un tema de alimentos en la Corte de la provincia. Y fíjense la primera cuestión. ¿Corresponde anular de oficio la resolución recurrida? ¿Quién propone esto? Bueno, acá hay un tema también, el tema de las preguntas, ¿no? Las preguntas no son al azar. Los jueces que preguntamos, las preguntas no son neutras, no son neutras. ¿Quién preguntó esto corresponde anular de oficio la resolución recurrida? Este juez, este ministro preguntó eso. ¿Y por qué lo hizo? Él lo explica. Dice, tengo que correr esto porque no se leer. No, está bien. Intenté, por vía de la anulación oficiosa, abrir cuanto menos una expectativa que permitiese revisar en la instancia ordinaria la cuestión controvertida, convencido como estoy de la injusticia del decisorio en crisis. Fíjense, lo que él intentó, que fue la propia Cámara la que tuviera la oportunidad de corregir una decisión que él juzga muy desacertada. Prefirió que lo hiciera la Cámara, no que lo hiciera la Corte. Por eso propuso que se anulara el oficio. ¿Cuál fue el argumento que expuso él? Dijo, miren, la Cámara, cuando resolvió esto, si bien aplicó el principio de preclusión, no fundó su decisión en ninguna norma. Entonces dice, al no fundarla en ninguna norma del derecho del ordenamiento positivo, la decisión es nula. Bueno, uno podría decir, esto es un poco formal, la solución de él, digamos, porque la solución tenía un criterio jurídico, no es que no había un fundamento, uno podrá compartir o no, pero él lo que hizo fue, lo explica, porque esto lo explica cuando trata el segundo punto, cuando pierde la primera cuestión. Dice, yo intenté por vía de la anulación oficiosa que abrir una expectativa, que la propia Cámara se haga cargo del tema y ellos lo corrijan. Y esta idea del juez, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de un gesto de benevolencia para los otros jueces. Che, acá se mandaron una gran macana, démosle la posibilidad de que la corrijan. Digamos, este gesto también opera en su etos, en su imagen, no es neutro, también opera en su imagen. Menguenó señala que a través del etos el discurso debe ganar en credibilidad. Una credibilidad en el sistema de justicia, minada por decisiones como la que el locutor, como el ministro, intenta revertir y no quedar asociado. La simpatía, ¿no? Es el sentir con el otro, como enseña Mosí, otro lingüista, es otra faceta, una que es una mujer, ¿no? Es otra faceta del etos que opera en la eficacia del discurso. El ministro, el locutor, propondrá fuertemente que la solución debe revertirse por cuanto constituye una burla para la razón de la actora y el premio para la sinrazón del demandado. Expresa de ese modo un sentir que imaginamos no es lejanos al de esa madre que verá licuado su crédito si no se revela la decisión de las instancias precedentes. Digamos, hay una simpatía, digamos, empatiza hay un sentir con el otro. Es otra faceta del etos. Se puede poner en el lugar del otro. De quien claramente cae la víctima. Logos. Es decir, no todo está centrado en la imagen. Este ministro conoce perfectamente lo que es la preclusión. Y lo dice, la preclusión
es una institución concebida para poner en orden al debate. El proceso contiene fases o estadios dentro de los cuales corresponde realizar ciertos y determinados actos procesales. Esa finalidad de ordenar el debate y posibilitar el progreso del juicio involucra la prohibición de retrotraer el procedimiento, consolidando los tramos ya cumplidos. El no ejercicio oportuno de una facultad procesal, como en el caso de no recurrir a la sentencia y omitir incluir los intereses, es una de las manifestaciones de la preclusión. La consecuencia es no poder volverse atrás. Pero ¿qué es lo que dice él? ¿Mm? Pero acá no estamos en presencia de un crédito común y corriente, al cual sí cabe aplicar esa concepción común y corriente. Acá estamos en otro territorio. Y viene el tema de los principios. El derecho a tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 15 de la Constitución, exige un proceso justo. Y en él operan los principios procesales, que encarnan valores cuya realización ha procurado el legislador. Digamos, que si uno lo mira también desde un campo procesal, digamos, no es que él resuelve solo con la apelación con su imagen, ni con una apelación al patos, sino también que hay un argumento procesal, obviamente, en la sentencia. Sí. Fíjense esto, ¿no? Dice, 21 años de penurias persiguiendo al recalcitrante progenitor que se desentendió de su obligación alimentaria. 21 años durante los cuales cada día de la madre de la niña se hizo cargo íntegramente de la subsistencia de la alimentada. Desde un juzgamiento con perspectiva de género, visualizamos aquí un tratamiento hacia la mujer que, escudado en abstractos conceptos, termina por ratificar la intrínseca desigualdad que históricamente ha padecido. Acá hay una apelación claramente a la emoción, Pero no solo eso, sino que también hay una apelación a la doxa, ¿no? Cuando dice que los sistemas de justicia deben proveer de manera oportuna recursos apropiados y efectivos para que se ejecuten y den lugar a resoluciones sostenibles de la controversia que tengan en cuenta las cuestiones de género para todas las mujeres, introduce esta perspectiva de género. Y hoy en día, la perspectiva de género es, digamos, como una mirada que está muy sobre el tapete, en la cual hay una concordancia, hay digamos, una coincidencia en que es importante recuperar hacer de esto una suerte de un nuevo dogma o de una nueva doctrina. La perspectiva de género, la apelación a la doxa es una apelación a los valores comunes, a los valores compartidos, a lo que no es discutido. Todo, digamos, fíjense cómo el juez va, digamos, un caso muy sencillo, intenta revertirlo poniendo en movimiento o utilizando distintas estrategias que apelan no solo a una racionalidad del destinatario, sino que también apela a conmoverlo, porque si no, no tendría sentido todas estas expresiones que utiliza para describir la situación de la mujer. Y un poco para finalizar, ¿no? Yo creo que me parece que la retórica pone de manifiesto que la sentencia no es meramente la expresión de la racionalidad de quien la elabora, sino que hay en juego muchas más cosas. Repito, creo que este sencillo caso de una madre que reclama alimentos, de una sentencia que no lo contempla, y una liquidación que simplemente es desestimada porque introduce alimentos no contemplados en la sentencia. Fíjense toda la reflexión que motivó y cómo llega al máximo tribunal de la provincia. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo terminó esto? ¿Cómo terminó el fallo? ¿Cómo terminó? ¿Qué les parece? Con justicia. ¿Eh? Con equidad. Este fue Con un voto de equidad. incidencia. La Corte confirmó todo. Confirmó todo.
confirmó todo. Eh, Así que bueno, también es un tema para reflexionar, ¿no? Porque uno dice, bueno, hablamos de los principios muchas veces, digo, pero cómo nos cuesta aplicarlos, ¿no? Porque yo siempre digo, la realidad es más creativa que la imaginación. Si a mí me dicen, pensá un caso de una injusticia notoria, me cuesta encontrar uno en el cual un padre que durante toda la minoridad eludió la cuota. Sí. Y cuando lo encuentran, finalmente lo encuentran, resulta que la madre no va a cobrar nada porque imaginemos ese crédito alimentario sin intereses, con la inflación que Mm, padece nuestro país, qué locura, ¿no? totalmente. Bueno, no sé si quiere hacerme algún comentario sobre todo esto que vi que estuvimos viendo. Estamos todos muy silenciosos. Sí, bueno, a veces pasa. Primera clase, tal vez. ¿Lo conocía de Bueno. Fayette? No, ahí lo tenía visto. No, yo no. Yo No. no. El ministro que votó así es el doctor De Lázari, que este año se jubiló, que lamentablemente este año falleció ¿El que a votó raíz en de COVID. disidencia? ¿Cómo? ¿El que votó en disidencia? Claro, el que votó en disidencia, el que votó en disidencia. Digamos, el que planteó las dos cuestiones, ¿no? El que planteó fíjense la vuelta que le El encontró, que vio la ¿no? terrible injusticia, ¿no? ¿Cómo? Sí. No escucho. Quien además ha tenido otro tipo. Sí. No sé, no, Se está acoplando. sí. Bueno, si quieren decir un comentario. No sé, Matías, si vos querés agregar algo. Hola, No, hola, hola, está tratando hola, alguien de Sí, participar hola, y se cortó. A ver, sí, hola, ¿me escuchan? te sí, se escuchamos, sí, escucha sí. perfecto. Hola, sí, buenas tardes a Buenas todos y a tardes. todas. Sí, Sí, creo buenas que está tardes. clarísimo que cuando hay una contradicción entre lo que es las normas, el código procesal y la justicia, bueno, el sentido común, bueno, creo que hay que dejar las normas de lado y hacer justicia, ¿no? Exactamente. Sí, igual me parece que acá el caso tenía sus matices, ¿no? Porque, digamos, nosotros reglamos debate como los jueces, y los jueces tenemos que sujetarnos a la regla de debate. Y a veces la regla de debate parece un poco dura, pero creo que acá el caso tenía unos matices que estaban muy marcados por el juez. Creo que le daban una particularidad eh, casi única, ¿no? Casi única, diría. Casi única. Eh, pero a mí lo que me llamó la atención, digamos, que hay todo un bagaje de argumentos que expone el ministro, porque no es solo una apelación a la injusticia, sino también, fíjate esto, porque él dice, hay otro tema que también plantea procesalmente. Había liquidaciones que estaban aprobadas con intereses, con intereses. Y después cuando justo encuentran un bien para ejecutar, ahí es cuando advierten el error y tiran para atrás todo. Está bien, todas las liquidaciones se aprueban supuestamente en cuanto se ajustan a derecho. Pero él lo que dice, acá hay un rigor que está siempre valorado. Para una mujer que obviamente, si tuvo que pagar, sostener sola a su hija, las posibilidades de contratar un buen abogado que apelase la sentencia o que se diera cuenta que no estaban incluidos los intereses, eh, también ha jugado seguramente, ¿no? Pero también igual, a mí lo que también me resulta interesante fue la interpelación al propio Poder Judicial, ¿no? Digamos, Claro. a veces los temas judiciales cometemos errores. ¿Y qué hacemos con esos errores? No nos hacemos cargo, pareciera. ¿Mm? Eh, y,
Y uno siempre está el tema, famoso tema de la ponderación, ¿no? De los principios y las reglas, cuando los principios deben desplazar a las reglas. Cuando la regla, digamos, choca con el principio. Y esto es difícil, no es fácil hacerlo. ¿Mm? Pero creo que este caso era bastante claro para hacerlo, ¿no? Si no lo hago en este caso, ¿en cuál lo voy a hacer? ¿Mm? Por eso a mí me gusta la frase de él cuando dice, bueno, la preclusión va para los casos comunes y corrientes. Este caso no lo es y da la nota de por qué Claro. no lo es. ¿Mm? Porque nosotros también tenemos que, como jueces, poder justificar las decisiones. Y creo que acá hay todo un esfuerzo por justificarlo. Pero me parece muy importante que vean todo el esfuerzo de él desde el lado de las emociones. ¿Eh? Cómo pone siempre en escena la situación de la mujer. ¿Sí? Y ya ahí no habla de una racionalidad. ¿Mm? Habla de un sentir, ¿Mm? Habla de un poder judicial que no se hace cargo, habla de él mismo, que él se va a hacer cargo, no se va a hacer distraído. Porque este era un caso para sacarlo en 2 líneas en la corte. Era un caso para que no llegara a la corte. Imagínense la corte revisando una liquidación de alimentos. Entonces creo que hay muchas enseñanzas atrás de este caso. Y que la corte no lo haya podido ver, a pesar de toda esta argumentación, también es una señal de alarma o de qué nos pasa, ¿no? Porque pareciera que predicamos muchas cosas, pero cuando vamos a la aplicación, ahí hay mucho ruido. Al menos a mí me Sí, generó mucho aparte, ruido. aparte, como dijo usted, Y- doctor, la actora no estaba reclamando 3 cuotas, 1 año, 6 meses, eran 20 y pico de años. Y aparte la conducta, sobre es- todo la conducta del progenitor, ¿no? Absolutamente Totalmente. reprochable. Escondiéndose con, bueno, mala fe, o sea, bien con toda la intención de perjudicar al Con otro, toda, ¿no? con toda, Claro, con toda. claro, No fue un padre que se fundió, que lo claro. despidieron. No. Por eso, si uno quiere armar un caso no se le ocurre armar uno como este. Tenía todos los condimentos. Sin embargo, no salió. Que ahí Leonardo estaba interviniendo, que creo que se le cortó el audio y estaba un poco yendo en la misma línea que estás planteando, Alejandro, en cómo el fallo el voto minoritario termina ponderando y agregando, como dijiste, cuestiones a la misma decisión que no fueron tenidas directamente en cuenta por los otros jueces o que al menos no dialogaron, ¿no? Con ese discurso. Y yo una cosa que te quería preguntar, o como modo de aporte, es cómo se termina viendo, cómo, cómo definen los que intervienen la cuestión a decir, vos lo dijiste cuando ibas hablando de las partes de la sentencia, pero también en el razonamiento, el juez que razona termina determinando qué incluye y qué no incluye en su decisión. Esto, por más que parezca una obviedad, vos también lo dijiste, que los jueces a veces no dejan marcas o se esconden o tienen una forma impersonal y tratan de ser objetivos y no se nota esto, ¿no? Al ver un juez que abre, prácticamente parece otro conflicto, ¿no? Lo que De Lázari termina resolviendo. Y eso es decisión del juez que se hace cargo de todas esas cuestiones que están en el conflicto, que se hace cargo de que él va a decidir de esa manera y que también contempla la situación de los destinatarios del fallo, que de eso vamos a hablar bastante en la clase que viene, pero recién hablaban del 23 años, ¿no? Ese factor para la parte que se está resolviendo es muy importante. Y con una decisión de preclusión, basada en preclusión, no se toma en cuenta todo eso que estaba todavía sin resolverse, ¿no? Independientemente que la solución por preclusión se puede tomar, no incorpora esa dimensión temporal. Y para las partes la dimensión temporal es clave. Entre una de las cuestiones que es clave, ¿no? Sí, totalmente. Mire, yo les cuento una cosa. Yo este tema la semana pasada lo llevé a un congreso de retórica y lo expuse con gente que no eran abogados. Y lo que no entendían es cómo este discurso no logró persuadir a los otros Claro, ministros. Eso. no dialogaron, no ¿Qué dialogaron. falló? Dice, algo falló acá, me dicen. Y yo creo que, digamos, a mí me parece que es un discurso muy bien armado el de Lázari. Sí, sí, sí. Entonces digo, ¿qué Bueno, falló? ¿Qué nos no, pasa?
tenemos otro tema a veces que las estructuras que se crean para comunicarse, en este caso un tribunal colegiado, no funcionan como tales. No hay un diálogo entre los votos de los ministros, sino hay como posturas, pero que no están dialogando entre sí para, de última, conformar una mayoría, ¿no? Es como una ficción de colegiación o de una especie de deliberación, pero cuando uno ve los votos uno a uno, no se percibe claramente que entre ellos están hablándose también, ¿no? Y yo me imagino esto. Imaginemos este caso en una audiencia. Este caso es tan sencillo jurídicamente, tan sencillo, que podría resolverlo el tribunal en una audiencia. ¿Podría resolverlo delante de la madre? ¿Decirle que no tiene razón? ¿En la cara? No, esa es la diferencia, es una diferencia. Este es otro tema. Yo, mire, permítame que les cuente una anécdota personal, que esto un docente no debería hacer. Yo una vuelta como secretario de cámara me quedé trabajando en enero, porque siempre supuestamente en el tema de clase de enero es todo vacaciones y después uno compensa en el año. Bueno, nunca trabajé tanto como ese mes de enero, 40 grados de calor, sin luz. Bueno. Y me acuerdo que había un tema de familia muy delicado. Y una jueza de cámara decidió sacarle a la madre los hijos. Y me acuerdo que en lugar de darle indicación a la policía o que vaya a la policía con un agente social, digamos, no, ella convocó a la madre al juzgado, a la cámara, se entrevistó con la madre y le dijo la decisión que había adoptado y por qué la había adoptado. Se lo dijo en la cara. Y a mí me pareció un tema importante eso, ¿no? Así que los jueces, digamos, podamos sostener nuestras decisiones frente al destinatario, ¿no? Porque a veces, en este tema de múltiple destinación, ¿no? Que empezamos a hablar, le hablamos a los colegas, le hablamos a la doctrina, escribimos para que otros jueces nos sigan. A veces me parece que perdemos que el principal destinatario es la parte, ¿no? Y la pregunta es, ¿yo puedo sostener mi decisión frente a la parte? Guarda que nosotros a veces tenemos que decir cosas muy duras, ¿eh? Y tenemos que decirlas. Y estos no nos educan para eso. Yo siempre recuerdo tuve un caso con un juez, una mujer de clase media, que puede ser mi vecina, mi amiga. El marido se prendió fuego en una casa, porque le estalló supuestamente una garrafa. Y demandaba a una empresa multinacional que para la empresa juicio era nada misma. Pero para mí no había responsabilidad de la empresa. Hay que decirle que no, ¿eh? Sí, emocionalmente hay que decirle que no. Estas cosas, digamos, los jueces tampoco estamos para hacer, digamos, para emocionarnos. Sí, a veces tenemos cosas muy duras, pero esto no nos forman para esto. Porque todo esto de la emoción parece que está afuera. Siempre hablamos de la racionalidad. Jueces que hacen subsunción jurídica, que bajan normas a casos. Y bajan solas, parece. Bajan solas y hay una única solución. Una que es la correcta. Que tiene que ver con un mundo objetivo, ¿no? Porque ya partimos también de que el objetivo está en los hechos, que el objetivo es la interpretación de la norma, que la norma no tiene ningún tipo de ruido, que no hay problema de interpretación. Sí. Hay problemas de todo tipo. Hay problemas de todo tipo. Y yo creo que actuar de un modo más prudente. Creo que el juez que es más consciente de sus limitaciones y de dificultades de ser equilibrado, es más equilibrado por la propia conciencia de su debilidad, diría, de algún modo. Porque no es fácil poner enganche a estos temas, ¿eh? Ahora, repito, yo creo que si había un caso para salir del esquema de las reglas
saltar por ir a los principios y dar una solución era este. Me parece que lo pedía a gritos. Pero algo nos está pasando que no en el tribunal de provincia, allá al fondo, pasó, sino que pasó en la máxima instancia. Una corte que yo creo que saca cosas razonables, yo al menos leo cosas razonables de la corte provincial. Esto capaz podría pasar, creo que en cualquier órgano jurisdiccional, no creo que sea un defecto particular de la corte de la provincia. Bueno, no sé, los escucho si quieren algún comentario más, si no vamos cerrando. Matías, no sé si quieres agregar algo más. No, porque me van a tildar de charlatán. Pero lo que sí a veces ocurre dentro de todos los recortes que se hacen en las decisiones, hay uno que es el que tiene que ver con lo implícito, ¿no? Con lo que los jueces de primera instancia, por haber visto el caso y a veces por haber interpretado conducta de las partes o por tener sesgos por todo lo que pasó en el proceso, terminan decidiendo sin decir, sin incluir en su decisión algunas cuestiones, forman parte de la decisión y las partes lo aceptan cuando fue parte de lo que pasó en el proceso, pero el que no estuvo en el proceso, que solo tiene como pieza de análisis esa decisión, o el que no estuvo en la discusión, no sabe que algo de eso jugó en la decisión. No digo que esto haya ocurrido con la Suprema Corte, que ya ve el caso más distante. A la Suprema Corte le llega después de 2 instancias y le llega el caso para analizarlo, si se quiere, en papel, ¿no? Pero si no hay un abismo enorme, si no hay un abismo enorme entre lo que pasó en el caso y lo que se terminó resolviendo. Habría que ver si hay algo que no sabemos, porque solo lo que tenemos para analizar son las piezas que nos llegan, ¿no? Y no toda la discusión. Bueno, si no hay más comentarios, yo me despido. Estamos abiertos en el chat, estamos en el foro, digamos, abiertos a inquietudes. Les voy a mandar esa lectura sobre oralidad y escritura. Repito, creo que es una buena lectura para reflexionar sobre la oralidad y sobre la escritura. Y estamos abiertos a cualquier inquietud y les agradezco la participación y la escucha. Gracias. Bueno, Gracias, Matías. hasta luego. Nos vemos.